Buenas tardes, bienvenidos a Liensit, Ventanas al Conocimiento. Nosotros ya habíamos tenido la oportunidad de hacer una primera clase con el primer contenido, ¿verdad? Que tenía que ver con la concepción histórica y todo lo que tiene que ver con la definición de la lectoescritura. En la unidad 2 y unidad 3 tenemos la lectoescritura como facilitadora de procesos. Y es muy importante que podamos observar cuáles son el contenido temático, que ustedes, por supuesto, lo tienen en la plataforma y los invitamos a buscarla, a reconocerla. Tenemos didáctica de lectura-escritura, concepción teórica sobre la lectura constructivista y el aprendizaje esperado y estrategias didácticas para el proceso de la lectoescritura. Este tiene como propósito o como objetivo fortalecer el desarrollo de la lectoescritura mediante la aplicación de estrategias que orienten los procesos didácticos de escuchar, hablar, leer y escribir para favorecer la interacción de los niños y niñas en situaciones comunicativas reales. Estamos bastante conscientes de la importancia de la lectura y escritura desde la educación inicial. Por eso es tan importante la formación de ustedes, además de estos encuentros sincrónicos que tenemos, además de las actividades investigativas que ustedes desarrollan en sus hogares, en sus espacios laborales, la laboridad, ese efecto laborioso o ese momento laborioso que usted tiene cuando está en presencia de los niños y niñas, cuando usted logra compartir esas experiencias con sus niños a partir de las propias vivencias y experiencias que ellos tienen. Entonces, cuando nosotros hablamos de la lectura de cuentos, porque escuchan, de poder hablar, de poder leer y escribir, por supuesto, de acuerdo a el nivel o modalidad donde se encuentren, ya sean niños de 2 a 3 años, de 3 a 4 años, de 5 a 6 años, que donde hablamos de esa educación inicial. La capacidad de leer y escribir es una de las competencias fundamentales para la comprensión y comunicación con el mundo que nos rodea, puesto que se trata de un proceso indispensable para codificar la información y crear conocimientos. Si bien la lectoescritura es un proceso que inicia desde edades tempranas y que a su vez orientan todo el desarrollo de la educación, no todo el desarrollo en su totalidad, situación que se afecta a nivel mundial. Estamos en una era totalmente digital y a veces lamentablemente de acuerdo a el contexto educativo y el contexto familiar donde se encuentra el niño, al niño en vez de entregarle un libro, le entregan un celular. Entonces el niño está viendo videos de YouTube donde por supuesto si es un niño que apenas va a aprender a leer y escribir y usted le coloca cualquier cuento o cualquier video bien focalizado, bien dirigido, el niño puede escuchar, puede incluso reconocer algunas vocales o algunas palabras de acuerdo a si usted regularmente lee con el niño y hace esa lectura de cuentacuentos, tanto en casa como en la escuela. Porque eso es lo que le va a permitir desarrollar sus competencias, sobre todo esas habilidades de lectura y escritura y de comprensión lectora, que eso nos vamos a detener un poco más adelante con respecto a eso. Importancia de la lectoescritura, y quiero que escuchemos con atención y que podamos leer lo que a continuación está aquí dentro de la lámina. La lectoescritura constituye el proceso primordial para ser desarrollada en los planes de estudio dentro de educación escolarizada, que abre caminos a la comprensión y comunicación con el mundo que nos rodea. Por tanto, se considera la competencia de la lectoescritura como un eje fundamental del aprendizaje, porque se convierte en una herramienta que permite la adquisición de otros aprendizajes y a la vez una integración social. No obstante, la lectura y escritura empieza desde edades tempranas que no tienen un tiempo límite para su desarrollo, lo que significa que dependerá del individuo y de su proceso para comprender en su totalidad. Significa e individuo. Palabras que debemos corregir. A veces la rapidez de estar en una máquina que no debe suceder. Entonces, cuando nosotros hablamos de la comprensión y comunicación en el mundo que nos rodea, es que cuando hay niños que son extremadamente, tienen grandes capacidades y grandes talentos, ya cuando llegan a 6 años, ya saben leer y escribir, o saben leer y escribir de acuerdo a su edad, pero ya saben leer, ya reconocen las palabras, reconocen las oraciones, incluso hacen frases cortas, escriben frases cortas, por supuesto, una grafía que no es de un estudiante de segundo o tercer grado, pero lo realiza. ¿Por qué? Porque ha habido una estimulación
vamos a desarrollar esa competencia lectoescritora y no solamente lo reconoce, sino que lo entiende. Cuando usted, por ejemplo, un niño le lee un cuento, por ejemplo, Caperucita Roja y el Lobo, y el niño entiende, ¿verdad? Reconoce cuál es el tipo de personaje que tenemos, el lobo, que es el malvado, la Caperucita Roja y la abuelita, que son protagonistas, pero esa protagonista inocente, y el niño reconoce eso y dice, mamá, es que el lobo se quiere comer a Caperucita Roja, el lobo se escondió, el lobo adoptó otro personaje, quiso ser la abuelita para poder convencer y atraer a Caperucita. Entonces, cuando existe ese proceso de comprensión, es cuando tú dices, sí, el estudiante no solamente es el participante, tanto como hijo en su casa, como estudiante en la escuela, escucha y comprende. Entonces dice, ¿de qué trata? Incluso por allí hay un ejemplo que se los iba a colocar, que el niño, ustedes colocan en la pared, ¿verdad? Un espacio y hay un día donde el niño va a ser el protagonista. Entonces, el niño ese día va a pasar la lista, ese día el niño va a leer algunas frases, este niño va a indicar, usted le dice cuáles son las instrucciones y el niño lo va a decir. Este proceso ayuda a que el niño tenga o que fortalezca esos talentos, esas capacidades, donde el niño distinga, ¿verdad? Y pueda, distinga la diferencia, ¿verdad? Entre estar sentado allí y estar frente a un discurso, porque es necesario que nosotros busquemos en el estudiante formarlos para el dominio del tema y dominio del grupo. Fases didácticas para el proceso de lectoescritura. Y quiero que presten atención a estas tres fases. La fase 1 es la comprensión oral como base fundamental para la comprensión lectora. Lo que les he venido diciendo, es fundamental que nosotros integremos esos pequeños grupos y los niños, de acuerdo a su capacidad, de acuerdo a su inteligencia, de acuerdo a sus experiencias, de acuerdo a sus conocimientos, de acuerdo a esa construcción que ellos hacen diariamente, ellos puedan expresar sus pensamientos, sus emociones, sus sentimientos, que puedan hacer un dibujo. Usted le dice al niño, tomen una hoja, vamos a dibujar hoy cómo soy, cómo me siento, vamos a dibujar un camino. Y en ese camino puedo colocar varios espacios de mi vida. Si, por ejemplo, nuestra rutina diaria, ¿cómo hacemos esta rutina diaria? Ah, bueno, colocamos el camino y ellos que vayan dibujando de acuerdo a su grafía, a su motricidad, el carro, los representantes, papá, mamá, abuelo, con quien estén, donde en la escuela, después de la escuela para dónde van, muchos niños los tienen en deporte, los tienen en música, van a casa, van con mamá o papá al trabajo, entonces algo y después que ellos se paren y ellos muestren cuál es el recorrido y puedan hablarlo, porque para poder leer, primero hay que tener la capacidad de la oralidad, que es el lenguaje. Fase número 2, comprensión literal e inferencial para propiciar la comprensión crítica y profunda de lo que se lee, la interpretación y reflexión sobre el contenido, fundamental. Nosotros no podemos leer por leer, nosotros no podemos llevar un cuento, una lectura reflexiva, una parábola, una fábula, un mito, una leyenda, sin que el niño salga del salón, salga del ambiente de aprendizaje y el niño no lo entienda. Tiene que haber una comprensión tanto literal como inferencial. La inferencia, que es tan importante dentro de los tipos de lenguaje, de los modos discursivos del lenguaje. La fase número 3, producción creativa, aprendizaje y valoración de sus producciones escritas, así como la lectura oral y guiada. Nada más bonito, como yo les venía diciendo el ejemplo anteriormente, que el niño luego que desarrolló ese recorrido de ese camino diario, ¿verdad? Mi rutina diaria, mi momento diario, que busque una frase imaginativa y si él no lo puede escribir muy bien, usted se lo escribe para que él lo entienda, valorar su producción. Entonces, nosotros tendríamos un papelógrafo, ¿verdad? En esta pared, así como vemos esta pared blanca, y vamos a colocarle al niño su espacio para que él vaya valorando incluso sus fortalezas. Ah, bueno, mi fortaleza es que me encanta el color azul, entonces, bueno, todos sus dibujos tienen ese color azul por todos lados. Ah, el 1 de enero escribí mi nombre, Chayenska.
Imagínense mi nombre tan difícil cuando estaba en inicial, poder escribirlo palabra por palabra, porque tiene, no es una combinación, es un nombre ruso y tiene NSKA y tiene SHAYENSKA. ¿Cómo yo reconocí mi nombre? Que reconozca su nombre. Recuerden que uno de los aspectos más importantes cuando nosotros nos estamos formando, sobre todo en educación inicial, en la educación escolarizada, es reconocernos como individuos. ¿Cómo nos reconocemos antes de los 12? Porque después de los 12 tenemos la cédula de identidad que nos identifica como venezolanos, como colombianos, como ecuatorianos, como peruanos, como bolivianos, como estadounidenses, como argentinos, cualquier tipo de país. Antes de eso, ¿qué es lo primero que me identifica? ¿Qué es lo primero que me coloca? Mi nombre. Mi nombre demuestra mi personalidad. Soy Chayenska y soy mujer, soy niña. Entonces, soy de tez morena. Entonces, son aspectos que nosotros tenemos que ir haciendo que nuestros estudiantes hagan esas producciones creativas, esas producciones que luego, después del 1 de enero, cuando yo llego a abril, a 30 de abril, que más o menos termina ese segundo momento pedagógico, el niño ya vea cómo ha mejorado su grafía con respecto a su nombre. Interesante, muy interesante. Y sobre todo, esa lectura oral y guiada. Incluso nosotros podríamos decirle al representante en esas actividades que colocamos en el cuaderno, o esos grupos de WhatsApp que se utilizan ahora, que el papá o mamá nos ayude a que el niño con él mismo lo escriba o que nosotros seamos garantes de que el niño hable y yo lo escriba un cuento original, inédito de ellos, o algún tipo de actividad o algún tipo de paseo o algún tipo de actividad recreativa donde ellos se sientan felices y gustosos, se sientan llenos de vida. Entonces, él cuando llegue a la escuela, él va a sentir esa alegría de poderlo comunicar y poderlo expresar a sus compañeros. Seguimos por aquí. ¿Qué se pretende o qué se quiere? ¿Cuáles son los logros esperados? ¿Qué nos gustaría? Entonces, nos gustaría, ¿verdad? O sería para nosotros los indicadores de logro, que los estudiantes aprendan a leer comprensivamente y a escribir, ¿verdad? Y a escribir, aprendan a leer comprensivamente y a escribir lo que eleva sus niveles de logro, lo que les estoy diciendo anteriormente. Además, desarrollen una interacción emocional y de reflexión sobre los aprendizajes y el proceso de su adquisición. ¿Cómo me sentí con esta actividad? ¿Qué me gustaría de mejorar en esta actividad? Si la actividad no fue la esperada, ¿cuál fue la debilidad? Bueno, no vinieron algunos compañeros, hubo mucha inasistencia. Bueno, hoy no me sentía bien, no dormí bien, llegué muy efusivo, no quise prestar atención, hablé todo el tiempo, o no, sí, me encantó la actividad, pudimos compartir, pudimos sentarnos en el piso, pudimos hacer incluso, nosotros a veces lo hablamos, de la merienda literaria. Entonces, la merienda literaria, todos nos sentamos en el piso, compartimos la merienda y leemos. Leemos o nos leen, que es tan importante también cuando, bueno, estamos en este proceso de inicial. Incluso hay niños, como yo les venía diciendo, que son mucho más destacados. Entonces, el niño que se destaca un poco más, que lee un poco más, es el que yo voy a colocar a leer para que el otro lo escuche, para que el otro entienda el mismo lenguaje que se comparte con sus propios compañeros de clase. Que los docentes, tarea fundamental, escuchen el logro, que los docentes se involucren en la tarea educativa desde el enfoque comunicativo textual, incluyendo estrategias para la adquisición de lectoescritura en sus planes curriculares, adecuando las necesidades de aprendizaje de sus estudiantes y utilicen instrumentos de seguimiento para valorar los avances. Entonces, es fundamental que el maestro se involucre. Es muy fácil tomar el libro Mi Jardín o Coquito. Mi mamá me ama, mi papá me mima. Mapa, oso, planta, pero sin ningún significado. A veces tú puedes decir, bueno, pero mi mamá me ama. Sí, pero ¿y si no tengo mamá? Y si estoy con mi abuela, es mi abuela la que me ama. Y debería aprender a escribir, mi abuela me ama, más que mi mamá me ama. Claro, mi mamá me ama, pero ¿con quién estoy permanentemente? Son muchas cosas que nosotros tenemos que ir visualizando dentro de ese proceso de formación y ese proceso integrador, dinámico, ¿verdad? Reflexivo, armonioso, liberador de la educación. Nosotros no podemos encajonar o encajetar a los estudiantes a un solo aspecto. Por eso, cuando el estudiante aprende de sus propias experiencias, de sus propios conocimientos,
nos puede indicar muchas cosas acerca de su personalidad, acerca de cómo yo puedo manejar o fortalecer a ese estudiante de acuerdo a su personalidad y a su contexto, a ese nivel socioeducativo, a su espacio de campo, donde él se desarrolla, donde su entorno. Entonces, mi papá y mi mamá están fuera del país, pero yo vivo con mi abuela y con mi abuelo. Y mi abuela y mi abuelo son los que me llevan a la escuela, ¿verdad? Pero mi tío es el que me lleva a deporte. Ah, bueno, entonces tenemos ese proceso allí dinamizador. Tengo un perro, un gato, una planta que me gusta, una tortuga. Entonces, visualizar qué es lo que le gusta al niño para poder hacer eso que les estoy mostrando en esta imagen tan hermosa y maravillosa, donde tenemos un gran árbol, dentro del árbol está el libro y dentro del libro hay niños que están disfrutando de la lectura. Que los padres de familia asuman compromiso de apoyo y colaboración en la tarea educativa. Miren, eso, aquí la formación del maestro, por eso es tan titánica y por eso es tan importante no dejarle la educación de nuestros hijos a cualquiera, que sean los mejores maestros, maestros que tengan una gran vocación de servicio, que sean investigativos, que realmente tengan sólidos los valores fundamentales, porque nosotros no solamente trabajamos con los niños, trabajamos también con los padres y representantes, trabajamos con el entorno, con el que está en la calle, en la panadería, con el que está a la vuelta, que es el panadero, con los que tengo al frente, que es un conjunto residencial, para que todos podamos hablar en la misma sintonía. ¿Seguimos? Concepción teórica sobre la lectura. Entonces tenemos aquí a una gran representante de la lectoescritura, que es Emilia Ferreiro, y cuando hablamos de la concepción teórica sobre la lectura constructivista, ella es una de las escritoras, maestras, pedagogas más dedicadas a lo que tiene que ver con el proceso de lectoescritura en los niños y en los adolescentes. Si la escritura se concibe como un código de transcripción, su aprendizaje se concibe como la adquisición de una técnica. Si la escritura se concibe como un sistema de representación, su aprendizaje se convierte en la apropiación de un nuevo objeto de conocimiento, o sea, en un aprendizaje conceptual. Nosotros no podemos ver la escritura como un código de transcripción, por eso es que yo les daba el ejemplo, mi mamá me mima. Yo tengo que ver la escritura como un sistema de representación, de apropiación, ¿verdad? De un objeto de conocimiento que yo lo voy a aprender y lo voy a interiorizar y lo voy a reflejar en mi espacio. Entonces ya no son frases aisladas, ¿verdad? Ya son frases que nos permiten documentos, cuartillas, textos que nos permiten reconocernos como seres humanos y de lo que nos gusta, de lo que nos apropiamos, de las debilidades, de los logros, de esa teoría del conocimiento. Escribir y leer de Marubni en 1993 nos desarrolla estos 4 espacios. Primero, empezar a escribir, ya que el escribir incluye reflexión sobre el lenguaje escrito y la lectura de lo que el niño ha escrito, desarrollando habilidades como la discriminación visual, de auditiva de grafías, los sonidos, la correspondencia del grafema y el fonema. Entonces, cuando nosotros comenzamos a escribir, entendemos que ahí hay una formación individualizada. Entonces, cuando el estudiante usted lo observa, que tiene una gran visión, que él lo hace, la distribución de la grafía, de los grafemas, la discriminación visual auditiva de las grafías, lo que yo escucho, que yo le digo a los niños, bueno, vamos a escribir el nombre de tu mascota. ¿Cuál es el nombre de tu mascota? Entonces, Maika. Entonces, cómo el niño desarrolla, escribe, ¿verdad? De acuerdo a la dimensión pequeño, mediano, grande, como el niño observa cuando yo coloco un nombre en la pizarra para nosotros poder trabajar en conjunto con el padre y que realmente este proceso de lectoescritura en el niño lo comience a apasionar más que frustrar. A veces nosotros los maestros, por las propias formas de vida, de experiencias de vida, hay oportunidades y situaciones en las que no los vemos como una obra de arte, sino lo vemos sencillamente como un objeto más. Cuando veo la obra de arte, yo la voy embelleciendo, voy buscando cuáles son sus debilidades, dónde está aquello donde yo tengo que resanar, donde tengo que colorear más para que sea precioso. Bueno, es parte de eso.
revisar cada niño, ¿verdad? Hacer ese proceso que es muy importante también de nosotros, esa sistematización, ¿verdad? Donde nosotros hacemos todo el registro que nos permite reconocer a cada niño de acuerdo a su individualidad. Segundo, acompañar e interactuar con el alumnado, porque es muy importante eso. El papel del profesor es seguir al niño en su esfuerzo y proceso de aprendizaje y no al programa establecido. En muchas ocasiones en educación privada, nos sucede a muchos, usted tiene que cumplir con el contenido. Y se nos olvida que la educación es un proceso y que el proceso nos dice que tenemos que acompañar e interactuar y que si hay un niño o varios niños o mi grupo de niños no ha llegado todavía a ese indicador de logro, yo tengo que ver qué hago para mejorar o qué hago para esperar un poco a que el niño logre o lleve ese proceso de aprendizaje. Y si no llego a ese logro esperado, ¿qué hago para poder modificar la unidad que me sigue? Para poder buscar la forma, las herramientas, las estrategias, las técnicas que me permitan mejorar y minimizar esa habilidad académica. Reproducir y reconstruir el lenguaje para dotarlo de significado y utilidad. Entonces nosotros reconstruimos el lenguaje, lo volvemos nuestro, lo volvemos autóctono, nos apropiamos de él para que realmente tenga significado, sea útil. Y el cuarto, para explicar, contarles algo, comprender y producir distintos tipos de texto en distintas situaciones. Entonces, yo les hablaba a ustedes de los tipos de texto, el mito, la fábula, la leyenda, el cuento, la novela, la poesía, que son tan importantes. Incluso no tengo que hacer grandes poesías, puedo realizar frases poéticas, pero que estén llenas de esa apropiación, de ese significado, de esa utilidad que es para el niño o niña. Miren, una de las cosas que nos ha sucedido a nosotros en el mundo, sobre todo luego de pandemia, siempre hay que marcarlo porque es así, y sobre todo luego de el celular, es que se ha perdido la importancia de la educación. Entonces dicen, pero la educación no es útil, ¿para qué? Yo puedo desarrollar, ser influencer, ganar dinero de otra forma sin tener la necesidad de estudiar. Y tú escuchas, yo tuve la oportunidad de compartir con una maestra que va a ser, ella es educadora, pero quiere estudiar medicina, una muchacha muy joven, muy inteligente, extraordinaria, pero me muestra ayer la prueba. Entonces, en la prueba que le van a desarrollar, que va a desarrollar, es una prueba modelo que va a desarrollar la universidad, una gran parte, un 40% es de lenguaje y comunicación. Y él decía, pero ¿para qué, profe? ¿Para qué yo voy a utilizar eso? Bueno, sí, nosotros nos dijeron que es porque cuando usted va a hacer el diagnóstico, usted tiene que aprender a redactar bien, tiene que tener una buena grafía, tiene que comprender. Y ella me buscaba era porque no sabía reconocer las reglas normatográficas. Entonces yo le dije, ajá, antes de reconocer agudas, graves, esdrújulas, reconozcamos si sabe separar sílabas, si sabes cuándo se combinan las vocales, cuando hay un hiato, hay un diptongo, un triptongo, ¿verdad? Entonces tú dices, impresionante. Cuando las palabras son sinónimas, cuando hay homólogas, homónimas, ¿verdad? Cuando se desarrollan las series de letras, ¿verdad? Cuando hay ese proceso cognitivo, yo me decía, no, a mí eso no me lo enseñaron. Entonces, nosotros tenemos que buscar que nuestro estudiante de educación inicial comprenda y produzca distintos tipos de texto. Que el estudiante sepa desarrollar una composición, un análisis, un ensayo. Y ustedes dirán, pero en educación inicial, por favor. Sí, para nosotros es importante la base, esa es nuestra raíz. Cuando usted tiene unas raíces solidificadas, consolidadas, cuando el estudiante, recuerden que hay unos que caminan, otros que corren, otros que van más lento, otros que hay que ayudarlos, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que buscar la manera que ese niño cuando llegue a sexto grado, tal vez de 40 niños, ay Dios, bueno, 40, por favor, no metan niños con 40, por favor. Tenemos 20 niños, digamos 15 han llegado a ese aprendizaje esperado y 5 van a ese proceso, no importa, la educación es un proceso, pero que ese niño cuando llegue a primer grado la profesora, la maestra, él haga una lectura, por ejemplo, acerca del medio ambiente, el niño levanta la mano y diga, yo quiero opinar, porque primero comenzó, como le dije anteriormente, con la comprensión oral para poder escribir. Entonces, si nosotros hacemos este proceso, ahí tendríamos una sociedad distinta, una sociedad del conocimiento que cuando lleguemos a profesionales como nosotros, como usted que está allí y como yo, seamos profesionales
que amamos nuestra profesión, que somos ingenieros, médicos, maestros, administradores, tal, pero amamos la lectura, nos encanta escribir, somos escritores natos, somos lectores natos, que sí, usamos el teléfono porque es parte de la virtualidad, pero también tenemos la oportunidad para desarrollar eh, estos momentos tan importantes en nuestra vida cotidiana. Continuamos. Seguimos por aquí. Vamos a ver. No baja. Ok, aquí está. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Creo que es aquí. Muy bien. Método constructivista en el proceso de formación de la lectoescritura. Un estudiante que esté estimulado de forma integral, es decir, en diversos aspectos como la expresión oral, la motricidad, las emociones, la expresión plástica y musical, es más propenso a alcanzar el éxito en un futuro proceso de aprendizaje en cualquier ámbito de estudio. Esa estimulación no debe estar enconcertada en una serie de reglas o pautas, sino planteada de forma libre y en la que el protagonista sea siempre el alumno. Dentro de este sistema de aprendizaje, el rol del adulto debe ser el de facilitador de los materiales, el entorno y quien ayuda a dar soluciones, pero deja en libertad al niño para construir su conocimiento o para elegir lo que construye. Es algo que le he venido diciendo anteriormente y sobre todo, miren, la motricidad, las emociones, la expresión plástica y musical. ¿Cómo realizo mis dibujos, mi arte en plastilina, con colores, con marcadores, con tiza y cómo aprendo esa habilidad musical? El niño que canta, el niño que toca un instrumento, el niño que le gusta escuchar música, de todo tipo de música, pero esa música que llena el corazón, que llena el alma, que escuchan la letra y quieren ellos tararearla, esos son los niños que son más propensos a empezar el éxito, porque son niños más felices que han dotado o que han experimentado la importancia del cerebro triuno. En el campo de la lectoescritura se han llevado a cabo numerosos estudios, entre los que cabe destacar Camps, Teveronsky, Tolchinsky, Villarrubias, y la gran cantidad de estos estudios realizados refleja la crucial importancia que tienen estos procesos de aprendizaje como primer paso para que posteriormente se pueda desarrollar con éxito cualquier otro tipo de enseñanza. El constructivismo es una metodología que, a diferencia de los métodos de enseñanza de lectoescritura mencionados anteriormente, considera que el alumnado cuando comienza a leer y escribir no parte de cero, ya que ha ido incorporando muchas estrategias de lo que percibe en su entorno. Todos esos aprendizajes no son algo previo y vinculado a su proceso de alfabetización. Lo que yo les decía a ustedes, los conocimientos previos que traen en casa, quiénes son los que me leen, mi mamá, mi abuelo, mi tío. Me prestan el celular, pero ¿qué me coloca? Me colocan cuentos, cuentacuentos, que me permiten a mí la formación de valores, la formación de o la estimulación de las emociones. Por la experiencia docente que atesoramos, sabemos que tampoco es cierto que el estudiantado aprende a leer a partir de los 6 años, lo que les he venido diciendo, ya que hay alumnado con edades comprendidas entre los 4 y 5 años que alcanzan un nivel de escritura aceptable y sin un tipo de presión ni obligación, solo con una estimulación bien orientada. Con el sistema constructivista, cada alumno avanza a su propio ritmo individual. Entonces nosotros vamos a decir, ay, pero lea, Pedrito tiene que leer, porque es que Juan ya está leyendo. No, aquí todos estamos leyendo, todos lo hacemos de acuerdo o de acuerdo a ese propio ritmo y proceso individual. Ya casi estamos terminando. En una construcción del conocimiento de forma colectiva, un aprendizaje cooperativo para que realmente se desarrolle, debe haber un ritmo individual. Al no existir un ritmo común y homogéneo para todo el grupo, sino que cada uno avanza a su propio ritmo. Esa discusión que se entabla entre unos y otros en la asamblea es la que les va a hacer reflexionar, caer en cuenta de muchos aspectos referidos al proceso de aprendizaje de la lectoescritura. Por ejemplo, a partir de los 3 años se recomienda el dibujo y la escritura de palabras a partir de la lectura de cuentos. Escribir su nombre en cada dibujo, te les vine diciendo anteriormente, y tener espacio para colgarlo y sentirse identificado. Juegos omitiendo letras en nombre de objetos o en el nombre del protagonista del día. Ese juego de roles es fundamental para que el estudiante desarrolle esas grandes habilidades. Juego de sonidos, de crear un cuento de forma oral y escribir oraciones que muestren las acciones del cuento. Entonces, ahí estoy utilizando el oral. Cuando yo creo mi propio cuento, había una vez una niña que se llamaba Linda y niña iba caminando en el bosque, iba caminando hacia el parque y de pronto se consigue con Pedro y le dijo, Pedro, vamos a ir a jugar.
porque a Pedro le gusta andar en bicicleta y a Nina le gusta ir al lago. Y colocar algunas oraciones que muestren las acciones del cuento: ir al lago, andar en bicicleta, comerse algo. El método constructivista ofrece la oportunidad a los docentes de hacer el complejo proceso de aprendizaje de la lectoescritura de sus alumnos y alumnas, para que sea mucho más natural a utilizar los conceptos que están en el entorno cotidiano de los estudiantes como punto de partida de la enseñanza de contenidos, una manera de enseñar los contenidos de manera contextualizada, pero además empleando la información y los conceptos a los que los estudiantes pueden acceder con facilidad en sus entornos más inmediatos. Y tenemos como último estas últimas frases, ¿verdad? Donde dice que a medida que los estudiantes están expuestos a realidades más diversas y los contextos comunicativos que tienen a su disposición y de los cuales obtienen nuevos conceptos, se incrementa su léxico se enriquece, empezando por comprender los nuevos términos que posteriormente pueden integrar en su propio sistema de comunicación para emplearlo ellos mismos. Entonces, tenemos que entender que nosotros en educación inicial comenzamos a partir de los 2, 3 años, seguimos hasta los 6 años, incluso un profesor de educación inicial puede llegar hasta primer grado y usted puede ayudar a su estudiante incluso con el diccionario, cómo enriquecer el léxico, cómo llegar a enriquecer el vocabulario, a saber utilizarlo de acuerdo al contexto. Eso es muy importante para nosotros como maestros. Y tenemos por aquí algunas frases que les traje en el día de hoy que me pareció muy importante porque es fundamental nosotros siempre mantener esa experiencias motivadoras. El trabajo de nosotros a veces es un poco agobiante, a veces es un poco frustrante, pero tenemos que recordar para qué estamos aquí. Y si estamos para aquí es para hacer historia, es para formar al individuo, para formar al ser humano, para formar a este hombre y mujer. Cuando usted llega a descansar en su casa, hacer los ojos, le dé gracias a Dios. Gracias a Dios porque nos dio la oportunidad de ir moldeando esos niños, esas niñas que en su momento llegarán a ser los profesionales y los buenos ciudadanos que van a seguir construyendo nuestra patria. Entonces, bueno, aprender a leer es encender un fuego y cada sílaba que se deletrea es una chispa de magia cuya adoración es la vida misma. Es decir, que siempre tenemos que entender esa malla, esa llama encendida, porque es lo que nos va a permitir vivir cada momento y cada espacio. Usted cuando lee puede estar aquí, puede estar en París, puede estar aquí y revivir un cuento romántico, una novela romántica, puede estar aquí y reconocer y reflexionar y comprender en historia todo lo que hicieron nuestros libertadores para llevarnos hasta donde estamos. Cuanto más lees, más cosas sabrás. Cuanto más cosas aprendas, a más lugares irás. Y leer es como tener superpoderes. Te transporta a lugares lejanos y te convierte en un héroe de tu propia historia. Entonces, espero que les haya encantado la clase, que hayan tenido estas 40, 45 minutos de reflexión acerca de lo que hago y de lo que quisiera hacer, de lo que soy y de lo que quiero seguir siendo. El compromiso es seguir abonando, seguir trabajando, seguir haciendo lo que nos corresponde, estudiar, investigar. Ya tienen en la plataforma las 4 actividades. Cerramos el 10 de agosto, así que todavía tenemos toda la oportunidad para hacer la actividad 2 y 3. Estoy a la orden. Pueden buscar en el chat y bueno, podemos tener una conversación que a veces es importante realizarla para poder reflexionar, discernir, debatir y darle aportes bastante valiosos a este proceso de lectura y escritura. Espero que tengan una bendecida tarde y bueno, somos IENSIP, Ventanas al Conocimiento. Feliz tarde.